El pesado eco de las campanas anunció el inicio de la ceremonia nupcial. Beatriz caminaba por el largo pasillo de la catedral con paso firme. Su vestido de seda blanca pesaba como una auténtica armadura de hierro. Todos los nobles del reino observaban en absoluto silencio cada uno de sus movimientos. Ellos esperaban ver a un cordero sumiso marchando directamente hacia el matadero. Diego, el temido duque de Arcos, la esperaba impasible junto al altar mayor. Él era conocido en todo el territorio como el hombre más despiadado de la corte. Esta unión no era más que un simple matrimonio por conveniencia política. La madrastra de Beatriz, doña Inés, sonreía con hipocresía desde la primera fila. A su lado estaba Victoria, su hermanastra, mirándola con una envidia mal disimulada. Ambas mujeres creían tener el control absoluto sobre el destino de la novia. Ellas ignoraban por completo que Beatriz había orquestado cada segundo de este día. El té matutino que le habían servido tenía un regusto excesivamente amargo. Beatriz lo había bebido sabiendo exactamente qué tipo de veneno contenía. Había consumido el antídoto correspondiente una hora antes en la soledad de su cuarto. Necesitaba desesperadamente que todos en esa iglesia creyeran que estaba a punto de morir. Al llegar finalmente frente al duque, Beatriz fingió un ligero tropiezo. Sus manos empezaron a temblar de una manera perfectamente calculada. Diego la miró desde arriba con sus ojos oscuros, fríos e inescrutables. El anciano sacerdote comenzó a pronunciar las sagradas palabras del rito. Beatriz dejó que su propia respiración se volviera errática de forma deliberada. Su rostro palideció gracias a los polvos que había aplicado cuidadosamente en su piel. Entonces, cerró los ojos y simplemente dejó que su cuerpo cayera hacia atrás. No cayó hacia el duro e implacable suelo de piedra gris. Ella calculó la distancia exacta para desplomarse directamente en los brazos de su futuro esposo. Diego reaccionó con la agilidad instintiva de un soldado curtido en la guerra. La atrapó firmemente antes de que sus rodillas pudieran siquiera rozar el altar. Un grito ahogado y colectivo resonó bajo las altas bóvedas de la catedral. La madrastra se puso de pie de inmediato, fingiendo un horror magistral. El sacerdote detuvo la ceremonia sagrada con las manos temblorosas. Beatriz yacía completamente inmóvil, con el rostro apoyado contra el pecho del duque. Él la sostuvo con fuerza, desconcertado por la repentina y extraña fragilidad de la joven. Al intentar acomodar el brazo derecho de la novia, los dedos del duque rozaron la seda. Sintió una textura inusualmente rígida oculta bajo la fina tela blanca de su guante. Esa rigidez no pertenecía al diseño original del encaje francés. Diego, un hombre que había sobrevivido a innumerables traiciones, supo que algo andaba mal. Sus yemas palparon la forma de un papel grueso, doblado con extrema precisión. Con un movimiento rápido, fluido y casi imperceptible, desgarró la costura interior del guante. Ninguno de los invitados notó esta acción en medio del caos reinante. El duque extrajo el pequeño pergamino y lo ocultó velozmente en la palma de su mano. Varios guardias reales se acercaron para ofrecer ayuda inmediata. Diego los detuvo en seco con una sola mirada cargada de amenaza. Ordenó a sus propios hombres que aseguraran el perímetro del altar. Levantó a Beatriz en sus brazos con una facilidad y firmeza asombrosas. Mientras caminaba a grandes zancadas hacia la sacristía, desdobló el papel con una sola mano. Sus ojos expertos escanearon rápidamente las líneas escritas con caligrafía elegante. Mi señor duque, mi desmayo es una farsa, pero el veneno de mi familia es muy real. Diego detuvo sus pasos por una milésima de segundo antes de continuar. Mi madrastra planea asesinarlo a usted esta misma noche durante el banquete. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en la comisura de los labios del hombre. Cierre las puertas, no deje salir a nadie de mi familia, y le entregaré las pruebas. La confesión escondida terminaba con una promesa increíblemente audaz. Sálveme ahora de este matadero, y yo le entregaré las cabezas de todos sus enemigos. El duque bajó la mirada hacia el rostro de la mujer que descansaba en sus brazos.
Él esperaba encontrar a una niña asustada y manipulable. Esperaba lidiar con un simple peón sacre Fausebel en el juego de poder de su ambiciosa familia. En su lugar, acababa de descubrir a una estratega brillante y letal. La respiración de Beatriz contra su pecho era superficial, controlada y rítmica. Ella había transformado su mayor debilidad aparente en un arma política devastadora. Había utilizado el momento más vulnerable de una mujer para tender una trampa maestra. El duque empujó con fuerza la puerta de roble de la sacristía y entró con ella. Colocó a Beatriz con inusual suavidad sobre un antiguo sofá de terciopelo rojo. Se quedó de pie frente a ella, observándola en un silencio sepulcral. La tenue luz de las velas iluminaba el contraste entre la inocencia de su vestido y la oscuridad de su mente. «Puedes abrir los ojos ya, mi pequeña conspiradora», susurró él en la penumbra de la habitación. Beatriz abrió los ojos lentamente, disipando cualquier ilusión de fragilidad. Su mirada chocó directamente contra la de él, sin una pizca de miedo. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia afilada, fría y calculadora. «¿Tenemos entonces un trato, su gracia?», preguntó ella con una voz firme y clara. No había rastro de lágrimas, ni de súplicas, solo una negociación entre iguales. Diego arrugó el pergamino comprometedor y lo guardó en el bolsillo interior de su casaca. Nunca en mi vida había conocido a una mujer que convirtiera su propia boda en un campo de batalla. Él se inclinó ligeramente hacia ella, apoyando sus fuertes manos en el respaldo del sofá. El espacio entre ambos se redujo, cargado de una tensión eléctrica y peligrosa. «Pero acepto tus términos, Beatriz». En ese preciso instante, unos golpes desesperados resonaron contra la puerta de madera. Era la voz de Inés, la madrastra, exigiendo a gritos ver el estado de su amada hija. Beatriz sonrió de medio lado, una sonrisa que prometía la ruina absoluta para los suyos. Había sobrevivido al veneno, a la humillación y al desprecio durante demasiados años. Ahora, la verdadera dueña del tablero de ajedrez comenzaba a mover sus piezas. «Entonces, su gracia, deje que comience el espectáculo», dijo la novia con frialdad. Volvió a cerrar los ojos, retomando su papel de víctima moribunda a la perfección. Diego giró sobre sus talones, listo para enfrentarse a las presas que esperaban afuera. El cazador más temido del reino finalmente había encontrado a la compañera perfecta. La puerta se abrió, y la venganza de Beatriz dio su primer paso hacia la luz. El sonido de los puños golpeando la madera rompió el silencio de la sacristía. Diego giró el grueso pestillo de hierro con una lentitud deliberada y calculada. La pesada puerta de roble se abrió con un chirrido amenazador que helaba la sangre. Doña Inés irrumpió en la pequeña habitación con lágrimas artificiales en los ojos. Victoria la seguía muy de cerca, ocultando su frustración detrás de un pañuelo de encaje. La madrastra se arrojó hacia el sofá de terciopelo con un grito desgarrador. «Mi pobre y dulce niña, qué tragedia tan espantosa ha caído sobre nosotros». Sus manos llenas de anillos intentaron alcanzar el rostro pálido de Beatriz. Diego interceptó su movimiento con un agarre frío y de acero. «No la toque, señora». La voz del duque resonó en la habitación, cortante como una espada recién afilada. Inés retrocedió un paso, genuinamente sorprendida por la hostilidad abierta del hombre. «Su gracia, soy su madre, debo llevarla de regreso a nuestra mansión de inmediato». Ella necesitaba desesperadamente sacar a la novia de la protección de la iglesia. Su plan original requería que Beatriz muriera discretamente en su propia cama familiar. Diego se interpuso entre el cuerpo inerte de su esposa y la ambiciosa mujer. La ceremonia sagrada fue interrumpida, pero los votos ya estaban en curso. Él la miró desde su imponente altura, proyectando la sombra de un depredador dominante. «Ante los ojos de Dios y de este ducado, ella ya está bajo mi absoluta jurisdicción». Victoria dio un paso al frente, incapaz de contener su propia arrogancia juvenil. «Pero su gracia, mi hermana necesita a los médicos de nuestra total confianza». El duque clavó sus ojos oscuros en la joven hermanastra,
silenciándola al instante. Mis médicos personales ya han sido convocados a mi castillo principal. Nadie, absolutamente nadie, tiene mejor atención que la casa de Arcos. Inés apretó los dientes con tanta fuerza que el dolor recorrió su mandíbula. Ella se dio cuenta de que había perdido el control físico sobre su hijastra. En ese preciso momento de máxima tensión, Beatriz dejó escapar un débil suspiro. Sus largas pestañas temblaron repetidas veces antes de abrirse muy lentamente. Sus ojos carecían de brillo, simulando a la perfección los efectos de un veneno mortal. «Madre», susurró Beatriz con una voz que apenas era un hilo de aire. Inés se inclinó rápidamente, intentando mostrar una preocupación maternal ante el duque. «Aquí estoy, mi querida niña, te prometo que todo estará bien». Beatriz movió su mano derecha, la misma que no llevaba el guante descosido. Sus dedos fríos rozaron la muñeca de su madrastra, apretando débilmente. El té de esta mañana estaba tan inusualmente amargo. Las palabras parecían el delirio sin sentido de una joven al borde de la muerte, pero Inés sintió un escalofrío helado recorrer toda su columna vertebral de golpe. El té de la mañana era exactamente el vehículo que habían utilizado para el veneno letal. Beatriz la miró directamente a los ojos por una pequeñísima fracción de segundo. En esa breve y penetrante mirada, no había ni un rastro de agonía o confusión. Solo había una promesa gélida de destrucción total y absoluta para su familia. La novia tosió levemente y volvió a cerrar los ojos, dejándose caer contra los cojines. Inés retiró su mano de inmediato, como si hubiera tocado hierro al rojo vivo. El pánico genuino comenzó a echar raíces profundas en el oscuro corazón de la madrastra. ¿Acaso la niña tonta sabía lo que realmente había bebido en su propia casa? Diego observó el intercambio silencioso con una satisfacción puramente analítica. Su nueva aliada era verdaderamente una maestra en el arte de la tortura psicológica. «El carruaje blindado ya está esperando en la entrada lateral», anunció el duque con voz potente. Se inclinó y volvió a tomar a Beatriz en sus fuertes brazos sin mostrar ningún esfuerzo. «Mi esposa descansará en mi fortaleza, donde nadie podrá perturbar su recuperación». Inés intentó protestar una última vez, impulsada únicamente por la pura desesperación. «Su gracia, la tradición de nuestro reino exige que la familia permanezca junto a la enferma». Diego se detuvo en el umbral de la puerta de salida, dándoles la espalda a ambas mujeres. «La tradición de mi casa exige que yo proteja con mi vida lo que es mío. Cualquier intento de acercarse a mis tierras sin invitación será considerado un acto de guerra». Él no esperó ninguna respuesta adicional y cruzó el largo pasillo hacia la salida lateral. Los guardias leales del ducado formaron un muro infranqueable detrás de él y su esposa. Inés y Victoria quedaron completamente solas en la penumbra de la sacristía de la iglesia. Ambas estaban rodeadas por los escombros invisibles de sus propios fracasos políticos. El primer paso de la venganza de la novia se había completado con un éxito rotundo. El frío viento del exterior golpeó el rostro de Beatriz cuando salieron del recinto sagrado. El carruaje negro del duque esperaba pacientemente, rodeado de caballeros fuertemente armados. Los antiguos escudos de la casa de Arcos brillaban bajo la pálida luz del sol. Diego subió al carruaje con ella, ignorando los murmullos de la multitud congregada afuera. La pesada puerta del vehículo se cerró herméticamente, aislando a ambos del mundo exterior. El carruaje comenzó a moverse con un traqueteo sordo sobre los duros adoquines de piedra. Dentro de la cabina, el silencio era denso y estaba intensamente cargado de expectativas. Beatriz abrió los ojos por completo, abandonando finalmente su máscara de debilidad mortal. Se sentó erguida en el asiento de cuero oscuro, ajustando la falda de su voluminoso vestido. «Una actuación absolutamente impecable, mi señora», murmuró Diego desde el asiento opuesto. Beatriz se quitó el guante rasgado restante, arrojándolo descuidadamente al suelo del carruaje. «La supervivencia exige ser mejor actriz que aquellos que desean fervientemente tu muerte». Ella cruzó las manos sobre su regazo, adoptando una postura de absoluta y fría serenidad.
El veneno real había sido neutralizado a tiempo, pero el cansancio físico era genuino. ¿Cuándo atacará tu familia?, preguntó el duque, yendo directo al núcleo del asunto. Esta misma noche, durante el gran banquete de bodas que ya no se celebrará. Beatriz miró por la pequeña ventana del carruaje, observando cómo la ciudad quedaba atrás. Mi madrastra ha sobornado a los cocineros principales de su propia cocina aristocrática. Ella planeaba servirle a usted un vino especiado con un fuerte extracto de raíz de cicuta. Diego soltó una carcajada baja, un sonido oscuro que rara vez escapaba de su garganta. ¿Raíz de cicuta? ¿Qué método tan vulgar y poco imaginativo para intentar un asesinato político? Inés es una mujer de poca imaginación intelectual, pero de una crueldad verdaderamente infinita. Beatriz giró el rostro hacia él, revelando el perfil afilado de una mujer decidida. Ella creía firmemente que mi muerte por la mañana y su muerte por la noche asegurarían todo el poder. Mi hermanastra Victoria heredaría toda mi fortuna materna y los inmensos dominios de la casa de Arcos. El duque se reclinó en su asiento de cuero, cruzando los brazos sobre su ancho pecho. Ellas han subestimado gravemente a la hija mayor de su propia casa familiar. Ese ha sido siempre su mayor y último gran error, su gracia. El legendario castillo de Arcos apareció de repente en el horizonte lejano. Era una inmensa e intimidante fortaleza construida enteramente de piedra negra. Sus altas torres de vigilancia parecían perforar directamente el cielo gris de la tarde. Era un lugar diseñado exclusivamente para la guerra, no para la comodidad de la nobleza. Beatriz sintió una extraña e inesperada sensación de paz al contemplar su nuevo hogar. Aquí, entre altos muros de piedra y espadas afiladas, comenzaría su verdadera cacería. Bienvenida a mi dominio inexpugnable, Beatriz, dijo Diego con una voz profunda. Es el escenario arquitectónico perfecto para celebrar un funeral, ¿no cree?, respondió ella. Una sonrisa fría, calculadora y letal se dibujó lentamente en el hermoso rostro de la novia. El duque entendió a la perfección a qué funeral específico se refería su nueva esposa. Definitivamente no sería el de ellos dos. La guerra silenciosa por el control absoluto del imperio acababa de comenzar. Los cristales del costoso espejo veneciano cayeron al suelo con un estrépito ensordecedor. Doña Inés respiraba con inmensa dificultad mientras miraba su propio reflejo fracturado. Su plan perfecto y meticuloso se había desmoronado por completo en un instante. Victoria lloraba de forma histérica en un rincón oscuro de la lujosa habitación. La hermanastra no comprendía en absoluto la verdadera magnitud del desastre político. Inés sabía muy bien que el duque Diego no era un hombre que perdonara fácilmente las ofensas. Ella necesitaba urgentemente tener ojos y oídos frescos dentro de la fortaleza enemiga. Llamó a su emisario más letal y discreto con un golpe rápido a la campana de plata. Un hombre alto de rostro sumamente afilado entró en la estancia, haciendo una profunda reverencia. Él llevaría supuestas medicinas vitales y pertenencias personales para la novia trágicamente enferma. Su verdadera misión era confirmar el estado de Beatriz y contactar al espía infiltrado. El espía era el jefe de los coperos del propio castillo del duque. Si la novia realmente sabía lo del veneno, debía ser silenciada esta misma noche sin dejar rastro. Mientras tanto, las inmensas puertas de hierro del castillo de Arcos se abrieron pesadamente. El carruaje cruzó el patio principal bajo la atenta mirada de numerosos soldados armados. Diego bajó primero y ofreció su mano elegantemente enguantada a su nueva esposa. Beatriz descendió con la gracia natural y soberbia de una verdadera dueña de aquellas tierras. El personal principal del castillo ya estaba formado en una línea perfecta de sumisión y respeto. El duque se dirigió a sus sirvientes con una voz profunda que no admitía réplica alguna. Él declaró solemnemente que las órdenes de la nueva duquesa tenían exactamente el mismo peso que las suyas. Los hermosos y afilados ojos de Beatriz escanearon lentamente los rostros de cada uno de los presentes. Su mirada se detuvo apenas una fracción de segundo en el jefe de los coperos. El hombre había desviado la vista hacia el suelo con una rigidez tremendamente antinatural.
Ella sabía a la perfección que ese era el contacto comprado en secreto por su madrastra. Beatriz no ordenó su ejecución inmediata frente a todos los demás sirvientes. Ella siempre prefería usar las armas de sus propios enemigos para cavar sus tumbas. Las sombras comenzaron a alargar su oscuro alcance sobre los inmensos muros de piedra negra. Beatriz convocó al copero jefe a una sala privada mucho antes de recibir a cualquier visita. El hombre entró temblando al notar la presencia silenciosa pero intimidante del propio duque. Beatriz no alzó la voz en ningún momento ni profirió ninguna amenaza física vulgar. Ella simplemente recitó de memoria los nombres exactos de los hijos del sirviente. Mencionó con frialdad el pequeño pueblo lejano donde Inés los mantenía ocultos. La madrastra le había pagado con algunas monedas de oro robadas. Beatriz, en cambio, le ofrecía la vida y la seguridad de su familia a cambio de su lealtad absoluta. El hombre se postró en el suelo llorando y jurando fidelidad eterna a su nueva y aterradora señora. La red de espionaje enemiga había sido completamente neutralizada y asimilada velozmente. Poco después, un guardia interrumpió el silencio del gran salón para anunciar la visita esperada. El emisario de doña Inés exigía entregar un cofre con medicinas urgentes para la joven enferma. Diego miró a Beatriz con una ceja levemente arqueada y llena de silenciosa expectación. Ella asintió con una sonrisa gélida que helaría la sangre del oponente más valiente. El emisario fue escoltado solemnemente hasta el centro del imponente salón principal. Él esperaba encontrar a una novia moribunda confinada miserablemente en una cama de sábanas sudorosas. En su lugar, la escena que encontró casi hizo que sus rodillas fallaran por completo. Beatriz estaba sentada majestuosamente en la gran silla de madera tallada del duque. Llevaba un vestido oscuro que realzaba su belleza juvenil y su postura implacable. Diego permanecía de pie a su lado como un guardián silencioso, letal e inamovible. El sirviente de Inés tragó saliva con notable dificultad ante la aplastante escena de poder. Él presentó el cofre de madera, afirmando con voz temblorosa que contenía los tónicos salvadores. Beatriz ordenó tranquilamente que abrieran la caja allí mismo frente a todos los guardias presentes. Los pequeños frascos de cristal brillaron siniestramente bajo la cálida luz de las antorchas. Ella levantó uno de los recipientes y observó el espeso líquido oscuro de su interior. Su voz resonó en el inmenso salón con la claridad escalofriante de una campana fúnebre. Ella le exigió al mensajero que bebiera el tónico entero para demostrar su bondad y pureza. El rostro del hombre perdió absolutamente todo rastro de color de forma instantánea. Él retrocedió e intentó excusarse argumentando que la medicina era exclusiva para la frágil constitución femenina. Diego desenvainó ligeramente su espada produciendo un agudo sonido metálico aterrador en la sala. El emisario cayó de rodillas temblando violentamente bajo el peso asfixiante del terror puro. Beatriz se puso de pie lentamente y bajó los fríos escalones de piedra hacia él con suma elegancia. Ella le entregó el frasco intacto con un movimiento lleno de gracia aristocrática y burla cruel. La orden de la nueva y joven duquesa fue simple, extremadamente directa y devastadora. Él debía regresar inmediatamente a la oscura mansión de Inés con un mensaje muy claro. El emisario debía decirle a la madrastra que la duquesa de Arcos agradecía profundamente el regalo envenenado. También debía informarle que el copero infiltrado en el castillo trabajaba ahora para otra dueña. La joven esposa había convertido un intento de ataque directo en un asedio de terror psicológico masivo. El emisario huyó del castillo aterrorizado como un perro apaleado bajo la fría lluvia nocturna. Diego envainó su espada lentamente y miró a su hermosa esposa con una profunda admiración genuina. La inexpugnable fortaleza de Arcos ya no era solamente un enorme refugio militar dominado por hombres. Beatriz la había transformado brillantemente en el centro de mando de una venganza sumamente calculada. Las piezas clave del tablero enemigo estaban cayendo una por una bajo su magistral e implacable control. Inés pronto descubriría que intentar cazar a un monstruo solo la había convertido a ella en la presa. La noticia del mensajero aterrorizado provocó un caos absoluto en la elegante mansión de Inés.
La madrastra comprendió rápidamente que la fuerza bruta ya no era una opción viable contra la fortaleza de piedra. Ella necesitaba utilizar el arma más afilada y venenosa de toda la alta sociedad aristocrática. Esa arma era el rumor público y la implacable presión política de la corte real. Inés envió cientos de invitaciones selladas con cera roja a todos los nobles influyentes del reino. El motivo oficial de la majestuosa reunión era organizar una vigilia de oración por la salud de la joven novia. La verdadera intención era difundir una calumnia devastadora contra el temido y poderoso duque de Arcos. Victoria se encargó personalmente de llorar frente a las esposas de los ministros más importantes del rey. La hermanastra susurraba falsamente que el cruel duque mantenía a Beatriz prisionera en su oscura mazmorra. Ella insinuaba con malicia que él planeaba asesinarla lentamente para quedarse con toda la inmensa dote materna. La red de mentiras tejidas se extendió por la ciudad capital como un incendio imparable en pleno verano seco. Incluso algunos ancianos consejeros del rey comenzaron a cuestionar la legitimidad del repentino aislamiento nupcial. Mientras tanto, dentro de los muros impenetrables del castillo, Beatriz leía los informes detallados de sus propios espías. Ella había interceptado fácilmente una de las elegantes invitaciones destinadas a la nobleza local fronteriza. El papel perfumado con esencias caras descansaba sobre la enorme mesa de roble del estudio privado del duque. Diego la observaba desde el otro lado de la habitación mientras pulía metódicamente la hoja de su espada ancha. Él le preguntó con curiosidad genuina cómo planeaba responder a este ataque social a tan gran escala. Beatriz sonrió de esa manera fría y sumamente calculadora que tanto fascinaba a su nuevo y peligroso esposo. Ella afirmó con voz tranquila que la mejor manera de arruinar una obra de teatro era cambiar el guión en el escenario. La noche del gran evento social, la mansión de Inés brillaba resplandeciente con miles de velas traídas del extranjero. El gran salón principal estaba completamente repleto de aristócratas vestidos con sus mejores sedas y pesados terciopelos. Inés se encontraba en el centro neurálgico de la sala, fingiendo un dolor maternal humanamente insoportable. Ella sostenía un delicado pañuelo de encaje negro muy cerca de sus ojos completamente secos y calculadores. Un lúgubre silencio de falsa compasión reinaba entre todos los ilustres invitados presentes en la ceremonia fingida. La madrastra levantó su copa de cristal tallado para proponer un brindis por la pronta recuperación de la pobre víctima. Justo en ese preciso y tenso instante, las inmensas puertas dobles del salón de baile se abrieron de un solo golpe. El sonido sordo de la pesada madera chocando contra la pared de piedra detuvo la respiración de todos los asistentes. La figura inmensamente imponente del duque de Arcos apareció en el umbral iluminado, flanqueado por sus guardias personales. La multitud de nobles se apartó de inmediato, visiblemente aterrada por la presencia del lobo entrando en medio del rebaño. Pero la verdadera y paralizante sorpresa no era la llegada del hombre militarmente más peligroso del reino entero. La sorpresa absoluta y devastadora era la mujer que caminaba majestuosamente agarrada de su brazo izquierdo. Beatriz avanzó hacia el centro del opulento salón con una postura absolutamente impecable, altiva y desafiante. Ella no llevaba en absoluto el atuendo sombrío o descuidado de una enferma al borde de una muerte prematura. Su vestido era de un verde esmeralda profundo, tejido intrincadamente con los hilos de oro más finos del continente. Su rostro resplandecía con una salud vibrante, una belleza deslumbrante y una autoridad innata innegable. Cada uno de sus pasos medidos resonaba en el suelo de mármol blanco como un golpe directo al orgullo de su madrastra. El vaso de cristal resbaló de los dedos repentinamente temblorosos de Inés y se hizo añicos ruidosamente contra el suelo. Victoria soltó un grito ahogado de terror puro y retrocedió torpemente, tropezando con el dobladillo de su propia falda elaborada. Los nobles comenzaron a murmurar velozmente entre ellos, dándose cuenta instantánea de la flagrante mentira que habían creído ciegamente. Beatriz se detuvo justo frente a su pálida madrastra, mirándola desde arriba con una piedad fríamente escenificada. Ella agradeció en voz alta y extraordinariamente clara las supuestas oraciones de toda la buena gente allí reunida. Su voz melodiosa,
educada y firme, llenó cada rincón del inmenso salón de baile sin mostrar ninguna debilidad. Ella explicó hábilmente que el excelente y devoto cuidado de su amado esposo había obrado un verdadero milagro médico. El duque le ofreció su brazo nuevamente con una profunda reverencia que demostraba un respeto conyugal sólido e incuestionable. La narrativa maliciosa de la novia secuestrada y brutalmente maltratada quedó completamente destruida en cuestión de escasos segundos. Pero Beatriz no había abandonado la seguridad de su fortaleza únicamente para desmentir un simple y vulgar rumor de salón. Ella giró levemente la cabeza y dirigió su atención penetrante hacia el tesorero principal del reino, que estaba casualmente presente. Con una sonrisa aparentemente cortés, mencionó de manera casual los complejos registros financieros de su difunta madre biológica. Ella preguntó con fingida inocencia por qué las lucrativas rentas de esas tierras específicas habían sido desviadas a cuentas extranjeras oscuras. Inés palideció de tal manera extrema que parecía un cadáver exquisitamente vestido preparándose para su propio e inminente funeral. Ese dinero robado era el fondo secreto vital que la madrastra utilizaba constantemente para pagar sus oscuras deudas y cuantiosos sobornos. Mencionar ese desvío intencionado frente a los representantes directos del rey era una acusación tácita de alta traición financiera severa. El salón entero contuvo el aliento colectivo, sintiendo físicamente el cambio brutal en la dinámica de poder de aquella familia fracturada. Beatriz no levantó la voz ni perdió su perfecta compostura aristocrática en ningún momento de su letal y calculado discurso. Ella simplemente dejó caer la cerilla encendida verbal y se dispuso a observar silenciosamente cómo ardía el imperio de su gran enemiga. La joven y brillante duquesa había transformado una trampa social peligrosa en una ejecución pública de reputación sin derramar sangre. El sudor frío perleaba la frente arrugada de Inés a pesar de la agradable y controlada temperatura de la inmensa sala. Ella intentó forzar una sonrisa conciliadora hacia la multitud, pero sus músculos faciales parecían estar completamente paralizados por el pánico. El tesorero real sacó una pequeña libreta de cuero de su abrigo, frunciendo el ceño con un evidente y peligroso interés profesional. Los graves crímenes financieros cometidos contra la corona eran castigados invariablemente con la confiscación total de bienes, títulos y propiedades. Beatriz sabía a la perfección que atacar el orgullo vanidoso era doloroso, pero atacar la riqueza oculta era una táctica absolutamente mortal. Su astuta madre biológica había dejado prolíficas minas de plata ocultas bajo nombres de fideicomisarios extremadamente leales y discretos. Inés había pasado incontables años intentando descifrar inútilmente el laberinto legal para apoderarse plenamente de esa inmensa fortuna subterránea. La joven duquesa acababa de entregarle la llave maestra de ese laberinto directamente al implacable fisco real por pura y fría venganza. Ella prefería 1000 veces entregar una parte de su vasta riqueza a la corona antes que dejarle una sola moneda de cobre a sus torturadoras. Diego ofreció su fuerte brazo derecho nuevamente, envolviendo la estrecha cintura de Beatriz con una posesividad protectora y visiblemente orgullosa. Ellos comenzaron a caminar despacio hacia la salida principal, atravesando un mar humano de aristócratas que ahora hacían reverencias apresuradas y profundas. Nadie se atrevió siquiera a mirar directamente a los ojos a la nueva, formidable e intocable señora del norte. El sonido metálico de las puertas cerrándose pesadamente detrás de ellos sonó exactamente como el martillazo final de un juez implacable en un tribunal. Afuera en la oscuridad, el aire fresco de la noche acarició suavemente el rostro triunfante y hermoso de la brillante estratega. Ella sabía certeramente que el pánico asfixiante empujaría a su madrastra a cometer un error desesperado, final e imperdonable muy pronto. El tablero de ajedrez estaba ahora bañado en sangre invisible y las piezas negras de Beatriz avanzaban sin piedad alguna hacia el jaque mate. La desesperación es el veneno más rápido y letal para una mente ambiciosa. Inés sabía que los investigadores reales confiscarían todas sus propiedades al amanecer. Ella no tenía tiempo para sutilezas ni para elaboradas intrigas de salón. La madrastra recurrió a la única institución capaz de desafiar el poder militar del duque. Ella compró la intervención directa del codicioso arzobispo de la frontera oriental.
El clérigo odiaba profundamente a Diego por negarse a pagar los excesivos diezmos eclesiásticos. Inés le entregó el último cofre de oro escondido para financiar una cruzada personal. La excusa legal para el asalto fue declarar la sagrada boda como nula e inválida. El arzobispo firmó un decreto afirmando que la novia había sido hechizada y obligada a casarse. Un nutrido batallón de caballeros de la Inquisición marchó hacia los dominios de Arcos. Las pesadas armaduras plateadas brillaban bajo el intenso sol del mediodía. Ellos exigían la entrega inmediata de Beatriz para realizar una supuesta purificación espiritual. Las alarmas de guerra sonaron incesantemente desde las altas torres de vigilancia negra. Diego no dudó ni un solo instante en ordenar el despliegue total de sus arqueros. Él bajó al patio de armas vistiendo su inmensa armadura de combate completa. Su pesada espada descansaba amenazadoramente sobre su hombro derecho. El duque estaba completamente dispuesto a iniciar una guerra santa para proteger a su esposa. Beatriz apareció en lo alto de la escalinata principal antes de que se abrieran las puertas. Ella llevaba un sobrio vestido de montar oscuro y su cabello recogido en una trenza apretada. Su hermoso rostro iluminado por la luz brillante del día mostraba una calma absoluta y pasmosa. Ella bajó los escalones con elegancia y posó su mano suavemente sobre el brazo blindado de su marido. Beatriz le pidió en voz baja que contuviera a sus feroces soldados por unos breves momentos. Las inmensas puertas de hierro se abrieron lentamente con un chirrido ensordecedor. El arzobispo avanzó sobre su caballo blanco, sosteniendo un pergamino con el sello papal. Él exigió a gritos que el siervo del mal le entregara a la inocente y engañada doncella. Beatriz no se escondió cobardemente detrás de la imponente figura de su esposo protector. Ella caminó hacia adelante con paso firme hasta quedar a pocos metros del furioso clérigo. La joven duquesa no mostró el más mínimo respeto ni hizo ninguna reverencia obligatoria. Ella sacó con gracia de su manga un pequeño cuaderno forrado en piel de becerro roja. Ese documento era el registro secreto de chantajes que su difunta madre había recopilado meticulosamente. Beatriz leyó en voz alta y clara los nombres exactos de los 3 hijos ilegítimos del arzobispo. Mencionó con pasmosa precisión las propiedades compradas ilegalmente con el dinero de las limosnas. El silencio cayó sobre las apretadas filas de los caballeros sagrados como una pesada manta de plomo. Los soldados de la iglesia intercambiaron miradas llenas de profunda duda y creciente indignación. El rostro regordete del poderoso arzobispo se volvió instantáneamente del color de la ceniza fría. Su inquebrantable autoridad moral acababa de ser completamente destrozada frente a su propio ejército. Beatriz le ofreció un trato letal con una sonrisa afilada como un cuchillo de carnicero. Ella quemaría el cuaderno si él retiraba sus tropas y arrestaba a Inés por falso testimonio. Si él se negaba, el libro llegaría a manos del mismísimo Papa antes de la próxima luna nueva. Diego se paró majestuosamente junto a su esposa, apoyando la punta de su espada contra el suelo. La imagen de los 2 gobernantes implacables dejó claro que enfrentarlos era un suicidio militar seguro. El clérigo corrupto no tuvo absolutamente más remedio que tragar su orgullo y girar su montura. Él ordenó la retirada inmediata, abandonando a la codiciosa madrastra a su oscuro y trágico destino. La alianza de sangre forjada en el altar acababa de superar brillantemente su primera gran prueba. El duque miró a su astuta y peligrosa esposa con un deseo salvaje y una devoción inquebrantable. El último y más fuerte escudo protector de la familia enemiga acababa de ser reducido a cenizas. La luz brillante y pura de la mañana inundaba el oscuro calabozo real a través de una alta ventana enrejada. Los intensos rayos de sol iluminaban el polvo flotante y las paredes de piedra húmeda con una claridad cegadora. Inés y Victoria estaban sentadas miserablemente en el suelo de tierra completamente fría y repulsiva. Sus lujosos vestidos de seda estaban rasgados y manchados de un barro espeso y maloliente. Los guardias reales habían confiscado absolutamente todos sus bienes terrenales al despuntar el alba. Los caballeros de la Inquisición las habían arrestado poco después por el grave delito de falso testimonio y traición.
El pesado cerrojo de hierro de la celda giró lentamente con un fuerte y agudo eco metálico. Beatriz entró en el calabozo estrecho como una verdadera reina descendiendo majestuosamente a los infiernos. Su vestido de terciopelo carmesí resplandecía intensamente bajo el haz de luz solar directa. Su rostro inmensamente hermoso mostraba una expresión de absoluta e inquebrantable serenidad. Diego permaneció de pie junto a la puerta abierta como un silencioso y letal muro de sombra protectora. Victoria se arrastró torpemente por el suelo intentando agarrar el dobladillo del vestido de su hermanastra. La joven cobarde lloraba desconsoladamente suplicando perdón y piedad por su propia y miserable vida. Beatriz apartó la rica tela de su falda con un movimiento elegante y sumamente frío. Inés levantó la vista lentamente con los ojos inyectados en sangre y llenos de un odio puro. La madrastra arruinada maldijo en voz alta el nombre de Beatriz y el sagrado recuerdo de su difunta madre biológica. La poderosa duquesa no mostró ninguna reacción visible ante los insultos desesperados de la mujer derrotada. Ella simplemente sacó un pequeño frasco de cristal completamente transparente de su bolsillo interior. El pequeño recipiente contenía exactamente el mismo veneno letal que Inés había intentado usar en su contra. Beatriz colocó el frasco con extremo cuidado sobre un viejo barril de madera bañado intensamente por la luz del sol. El líquido oscuro brilló amenazadoramente frente a los ojos aterrorizados de las dos prisioneras. Su melodiosa voz resonó en la oscura celda con la claridad escalofriante de un juicio final inminente. Ella relató con precisión matemática cómo Inés había envenenado lentamente a su madre biológica tiempo atrás. Explicó con suma frialdad cómo había soportado el dolor constante planificando este día exacto de pura retribución. Inés temblaba incontrolablemente al escuchar la brutal verdad expuesta con tanta crudeza y precisión. El sudor frío recorría el rostro envejecido de la madrastra al comprender la inmensidad de su propio fracaso. Ella había subestimado letalmente la profunda inteligencia y la infinita paciencia de su supuesta víctima. Beatriz continuó detallando pacíficamente el sombrío futuro inmediato que les esperaba a ambas prisioneras traidoras. La implacable corona real las desterraría a las minas de sal del extremo norte del continente para siempre. Ellas pasarían el resto de sus infelices vidas picando piedra dura en la oscuridad bajo el látigo del capataz real. Cualquier intento absurdo de fuga sería castigado inmediatamente con la horca pública en la plaza del campamento minero. Victoria emitió un grito desgarrador al escuchar su destino y cayó inconsciente sobre la tierra húmeda de la celda. La frágil mente de Inés finalmente se quebró por completo bajo el peso insoportable de la derrota absoluta. La antigua dama arrogante de la alta sociedad comenzó a reír histéricamente mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Beatriz observó la escena de destrucción familiar total sin sentir ni una sola gota de lástima en su duro corazón. La pesada y tóxica cadena invisible que la había atado a esa despreciable familia estaba finalmente rota para siempre. Diego le ofreció su fuerte mano enguantada para escoltarla fuera de aquel lugar lleno de miseria y locura irreparable. Ella tomó la cálida mano de su esposo aliado y giró sobre sus talones con una gracia verdaderamente infinita. Sus pasos firmes se alejaron por el oscuro pasillo de piedra dejando atrás las horribles sombras del pasado. El aire fresco y puro del exterior llenó profundamente los pulmones de la joven e invencible vencedora. El inmenso cielo estaba completamente despejado y brillaba con un azul intenso y sumamente esperanzador. La cruenta guerra contra su propia sangre había terminado con una victoria magistral y totalmente aplastante. Ahora comenzaba su verdadera y gloriosa vida como la mujer más poderosa y temida del inmenso ducado de Arcos. Los guardias reales cerraron la pesada puerta del calabozo sellando el destino de las traidoras para toda la eternidad. La luz brillante y clara del sol inundaba el inmenso estudio de piedra negra del castillo principal. Los cálidos rayos dorados atravesaban los enormes ventanales de cristal ahuyentando cualquier rastro de sombra oscura. Beatriz era una mujer joven y deslumbrantemente hermosa, con una piel de porcelana impecable y unos ojos oscuros llenos de una inteligencia sumamente afilada. Ella estaba de pie frente a la gran chimenea de mármol blanco, observando las llamas danzantes con absoluta y brillante tranquilidad.
Su postura perfecta y su juventud vibrante contrastaban fascinantemente con la mente letal de una estratega veterana. Diego la contemplaba desde el otro extremo de la habitación iluminada con una profunda e innegable devoción silenciosa. Él había sido testigo directo de cómo esta frágil novia había destruido un imperio corrupto sin derramar una sola gota de sangre propia. El temido duque de Arcos finalmente comprendió que su mayor tesoro no eran sus vastas tierras ni sus ejércitos invencibles. Su mayor triunfo militar y personal había sido atrapar a esa novia desmayada en el sagrado y peligroso altar. La alianza táctica nacida de la necesidad extrema había cumplido su sangriento propósito inicial con un éxito totalmente rotundo. Ahora quedaba resolver el complejo misterio de lo que realmente significaba este repentino matrimonio forjado en el fuego purificador. Diego caminó lentamente hacia una antigua y pesada estantería de madera de roble tallada incrustada en la pared brillante. Él presionó un mecanismo de hierro completamente oculto bajo la gruesa madera desgastada por las leales generaciones pasadas. Un compartimento secreto se abrió con un sonido sordo y metálico revelando una pequeña e indestructible caja de hierro negro. El duque tomó la caja con profunda reverencia y caminó hacia la hermosa mujer que ahora gobernaba su oscuro y duro corazón. Beatriz giró su hermoso rostro iluminado por la luz del día y lo miró con una curiosidad genuina y analítica. Diego se detuvo justo frente a ella, acortando la distancia física entre sus cuerpos con una lentitud cautelosa y deliberada. Él abrió la caja de hierro mostrando un pesado anillo de oro macizo grabado finamente con el antiguo emblema del lobo. Ese no era el anillo matrimonial tradicional que se entregaba rutinariamente a las dóciles esposas de la alta y sumisa nobleza. Ese era el sello absoluto del comandante supremo de las redes de espionaje militar de todo el vasto norte. Quien poseyera ese antiguo anillo resplandeciente tenía el poder de vida o muerte sobre miles de sombras letales distribuidas por el imperio. Diego tomó la suave y pálida mano izquierda de Beatriz con una delicadeza inusual en un guerrero tan ferozmente curtido. Sus dedos ásperos rozaron la piel impecable de su joven y brillante esposa, provocando un ligero estremecimiento mutuo. Él deslizó el frío anillo de oro en el dedo índice de ella, sellando un pacto mucho más profundo que cualquier voto religioso. Su voz profunda y varonil resonó en la habitación brillante con la fuerza arrolladora de un juramento sagrado inquebrantable. Él declaró abiertamente que una mente tan brillante como la de ella necesitaba un reino entero para poder jugar adecuadamente. El duque estaba entregando voluntariamente la mitad exacta de su inmenso y aterrador poder absoluto a una joven mujer. En la machista e implacable sociedad de la nobleza tradicional, este acto representaba una herejía política absolutamente impensable. Pero Diego sabía perfectamente que gobernar junto a una reina loba era infinitamente superior a reinar tristemente solo en un castillo vacío. Beatriz bajó la mirada hacia el pesado sello de oro, sintiendo el inmenso peso de la confianza ciega depositada en ella. Durante toda su dura vida, ella había tenido que robar, manipular y fingir para obtener cada pequeña pizca de poder y seguridad. Nadie le había entregado nunca un arma cargada con la sincera esperanza de que ella la utilizara libremente para gobernar. Ella levantó la vista y sus oscuros e inteligentes ojos se encontraron directamente con la mirada fiera e incondicional del duque. Las sólidas barreras emocionales que Beatriz había construido durante dolorosos años de abusos comenzaron a resquebrajarse bajo esa luz tan clara. Ella comprendió en ese luminoso instante que ya no necesitaba estar siempre a la defensiva ni pelear sus interminables batallas completamente sola. El despiadado guerrero que tenía frente a ella no buscaba domarla, poseerla ni eclipsar su innegable y destructiva genialidad estratégica. Él deseaba genuinamente ser la espada letal que protegiera la brillante y calculadora mente de su hermosa compañera de vida. Beatriz cerró su mano en un puño aferrando el anillo dorado como si fuera el mismísimo corazón palpitante de su leal marido. Una sonrisa suave, sincera y completamente libre de cualquier cinismo amargo floreció por primera vez en sus hermosos labios rojos. Ella le agradeció el regalo infinito con una voz firme prometiéndole que ese imperio norteño jamás caería mientras ambos respiraran el mismo aire. Diego no pudo resistir más la inmensa atracción magnética que lo empujaba inexorablemente hacia la deslumbrante y poderosa mujer.
Él levantó su mano grande y callosada para acariciar suavemente la mejilla de porcelana impecable de su intocable duquesa. Beatriz cerró los hermosos ojos por una fracción de segundo y se inclinó instintivamente hacia el cálido toque del guerrero invencible. El primer beso profundo entre ellos no fue un acto de desesperación, obligación política o lujuria vulgar y pasajera. Fue el sello definitivo de una alianza eterna entre dos almas implacables que finalmente habían encontrado a su igual perfecto. La luz brillante del sol los envolvió en un abrazo cálido y dorado dentro del inmenso y silencioso estudio de piedra. Las antiguas crónicas de la Casa de Arcos nunca habían registrado a una mujer con tanta autoridad militar otorgada voluntariamente y con tanto amor. Los amplios mapas de guerra extendidos sobre la gran mesa de roble parecían esperar pacientemente las nuevas directrices de la joven e invencible pareja. Beatriz deslizó sus finos dedos sobre el pergamino marcado con las posiciones de las guarniciones fronterizas enemigas y aliadas. Su mente brillante ya estaba calculando silenciosamente las futuras rutas comerciales seguras para expandir masivamente la inmensa riqueza de su nuevo territorio. El duque observaba fascinado cómo la hermosa joven transformaba un complejo problema táctico en un elegante y despiadado juego de ajedrez mental. Él se acercó por detrás de ella, apoyando sus fuertes manos protectoras en el grueso borde de la inmensa mesa de reuniones estratégicas. La exquisita fragancia de los aceites florales del cabello de Beatriz se mezclaba embriagadoramente con el olor varonil a cuero y acero pulido del guerrero. El reconfortante silencio en la habitación iluminada era un lenguaje profundo y compartido que solo ellos dos podían comprender a la perfección absoluta. Ya no había necesidad de palabras ocultas, dobles intenciones oscuras ni venenos mortales cocidos apresuradamente en el forro de un guante de seda blanco. La inquebrantable confianza depositada mutuamente era un escudo protector mucho más resistente que las pesadas armaduras de hierro que defendían las altas murallas del castillo. Beatriz se giró lentamente quedando atrapada de manera voluntaria y sumamente placentera entre el fuerte cuerpo del hombre y la gran mesa de madera noble. Ella apoyó su hermoso rostro contra el pecho firme de él escuchando el latido acompasado y seguro de su poderoso y noble corazón. El duque la rodeó con sus inmensos brazos prometiendo silenciosamente proteger esa recién descubierta paz brillante con cada gota de su propia sangre. La luz clara de la tarde comenzó a teñir el inmenso cielo despejado con tonos cálidos sumamente espectaculares y llenos de pura vida vibrante. El vasto imperio exterior aún ignoraba por completo la colosal y temible fuerza política que acababa de nacer oficialmente en el corazón del norte. Los incautos enemigos que osaran desafiar a esta nueva alianza inquebrantable descubrirían muy pronto el verdadero y desgarrador significado del terror más absoluto. Porque la hermosa novia que se desmayó magistralmente en el altar se había despertado para convertirse en la reina absoluta de las sombras imperiales. Y el temido duque finalmente había encontrado en la brillante luz del día a la única mujer verdaderamente digna de gobernar a su lado hasta el fin de los tiempos. La noticia de la inquebrantable alianza en el norte viajó rápidamente hasta el corazón mismo de la corrupta capital del imperio. El rey anciano tembló de puro terror al comprender que el temido lobo de Arcos ahora tenía una mente estratega a su lado. La corona decidió enviar un gran contingente de guardias reales bajo el mando de un arrogante enviado especial. El propósito oficial de esta pomposa visita era entregar los regalos reales por el reciente e inesperado matrimonio. La verdadera y oscura misión era intimidar al duque, desmantelar su ejército fronterizo y llevarse a la nueva duquesa como rehén política. El enviado real cabalgaba con la nariz alzada, confiando ciegamente en la supuesta autoridad absoluta del sello del rey. Él ignoraba por completo que la red de espías de la Casa de Arcos había interceptado todas sus órdenes secretas mucho antes de su partida. La mañana de la llegada del contingente real amaneció con un cielo de un azul puro y completamente despejado de nubes. El inmenso sol brillaba con una fuerza deslumbrante, bañando las altas torres de piedra negra con una luz dorada y sumamente clara. El inmenso patio de armas del castillo estaba bañado por una luz brillante que no dejaba lugar para ninguna sombra traicionera. Las pesadas puertas de hierro se abrieron de par en par, no como un gesto de sumisión, sino como una fauce abierta esperando a la presa.
El enviado real entró al enorme patio esperando encontrar a un grupo de nobles provincianos asustados y dispuestos a arrodillarse. En su lugar, se encontró rodeado por miles de soldados de infantería pesada del norte, formados en un silencio militar absolutamente aterrador. Las armaduras pulidas de los guerreros de Arcos reflejaban los intensos rayos del sol cegando temporalmente a los guardias de la capital. En lo alto de la gran escalinata de piedra blanca, bañados por la luz más brillante y pura del día, aguardaban los verdaderos gobernantes. Beatriz era una mujer joven y deslumbrantemente hermosa, con una piel de porcelana impecable y unos ojos oscuros llenos de una inteligencia sumamente afilada. Ella llevaba un majestuoso vestido de seda carmesí bordado con hilo de oro que resplandecía intensamente bajo la luz natural. Su postura era altiva, relajada y carente de cualquier rastro de miedo, proyectando el aura de una verdadera emperatriz invencible. Diego era un guerrero inmensamente fuerte y alto, con ojos oscuros y una presencia letal que dominaba por completo el inmenso espacio. Él vestía su pesada armadura de combate negra, descansando su inmensa mano sobre la empuñadura de su espada con una calma mortal. El enviado real desmontó de su caballo sudoroso, sintiendo como su falsa valentía comenzaba a evaporarse bajo el calor abrasador del sol. Él avanzó hacia la escalinata intentando mantener su voz firme mientras leía el decreto real de felicitación. El documento exigía amablemente que el duque entregara el control de las fortalezas fronterizas para garantizar la paz del reino. También sugería que la hermosa duquesa viajara a la corte para servir como dama de honor de la reina. Beatriz escuchó la sarta de mentiras políticas con una sonrisa suave y escalofriantemente pacífica en sus labios rojos. El silencio en el patio soleado era tan denso y pesado que el sonido del viento ondeando los estandartes parecía un trueno. Ella descendió los escalones de piedra lentamente, moviéndose con la gracia fluida de un depredador extremadamente peligroso. Diego caminaba un paso detrás de ella, protegiendo cada uno de sus movimientos con una lealtad feroz e inquebrantable. Beatriz se detuvo frente al enviado sudoroso, mirándolo directamente a los ojos con una superioridad intelectual aplastante. Ella no alzó la voz, pero sus palabras resonaron con una claridad cristalina en todo el brillante recinto de piedra. La joven duquesa le informó cortésmente que había estado revisando las recientes rutas comerciales que abastecían a la gran capital. Ella sacó un pequeño rollo de pergamino sellado con su propio emblema y se lo entregó directamente en las manos temblorosas del hombre. El enviado rompió el sello y leyó el contenido, sintiendo como la sangre abandonaba su rostro hasta dejarlo pálido como un cadáver. Beatriz había utilizado la inmensa riqueza de sus minas de plata y la red de espías para comprar todas las reservas de grano del sur. Ella había bloqueado silenciosa y efectivamente los principales ríos navegables utilizando flotas de comerciantes leales al norte. La majestuosa e intocable capital del imperio estaba actualmente a escasos días de sufrir una hambruna devastadora y letal. Beatriz explicó con una voz melodiosa que el suministro de alimentos se reanudaría únicamente si el rey respetaba la autonomía absoluta del norte. Ella le recordó que un rey sin comida para su pueblo pronto se convertiría en un rey sin cabeza en una plaza pública. El enviado intentó balbucear una amenaza sobre el ejército real, pero su voz se quebró miserablemente por el pánico puro. Diego desenvainó apenas unos centímetros de su pesada espada, produciendo un sonido metálico agudo que cortó el aire brillante. El inmensamente fuerte y alto guerrero de ojos oscuros le advirtió que el ejército real moriría de hambre mucho antes de cruzar sus montañas. Él declaró con una voz profunda que cualquier intento de tocar a su esposa resultaría en la aniquilación total de la familia real. Los guardias reales que acompañaban al enviado retrocedieron instintivamente, comprendiendo que estaban atrapados en una trampa militar perfecta. El brillante sol del mediodía caía a plomo sobre el enviado arruinado, haciéndole sudar abundantemente bajo sus lujosas ropas de terciopelo. Él comprendió en ese luminoso instante que el poder absoluto del reino ya no residía en el antiguo trono del sur. El poder real ahora descansaba en las hermosas manos de esta joven y deslumbrantemente hermosa mujer de inteligencia afilada. Y ese inmenso poder estaba protegido por la espada invencible de este guerrero letal e inmensamente fuerte.
El enviado real dejó caer el decreto inútil del rey al suelo polvoriento del brillante patio de armas. Él se arrodilló lentamente sobre las piedras calientes, inclinando la cabeza en un gesto de total y absoluta sumisión. Los 500 guardias reales siguieron su humillante ejemplo, arrodillándose uno por uno bajo la atenta mirada de los soldados del norte. Beatriz observó el mar de hombres postrados ante ella con una expresión de calma triunfal bajo la luz deslumbrante. La mujer que alguna vez fue considerada una presa débil acababa de poner de rodillas al imperio entero sin derramar una sola gota de sangre. Diego envolvió su fuerte brazo alrededor de la cintura de su esposa, mostrando al mundo entero la solidez de su invencible alianza. El águila real del sur había intentado cazar al lobo del norte, pero terminó cayendo directamente en la telaraña de la reina sombra. La noticia de esta aplastante humillación viajaría de regreso a la capital, paralizando el corazón de todos sus cobardes enemigos políticos. El ducado de Arcos brillaba ahora como una estrella independiente, inmensamente rica e intocable bajo el vasto cielo azul. El preludio de la victoria final había sido escrito magistralmente a plena luz del día, anunciando el comienzo de una nueva y gloriosa era. El sol del mediodía bañaba el inmenso patio de piedra negra con una luz dorada y purificadora. La noticia de la rendición absoluta de la capital había llegado con la brisa fresca de la mañana. El rey anciano había firmado finalmente el tratado reconociendo la soberanía total e indiscutible del norte. El pesado pergamino real descansaba ahora sobre una mesa de mármol blanco bañada por la luz brillante del día. Beatriz era una mujer joven y deslumbrantemente hermosa, con una piel de porcelana impecable y unos ojos oscuros llenos de una inteligencia sumamente afilada. Ella rozó el grueso sello de cera roja del documento con la punta de sus finos y delicados dedos. Diego era un guerrero inmensamente fuerte y alto, con ojos oscuros y una presencia letal que dominaba por completo el espacio a su alrededor. Él la observaba en un silencio reverencial mientras la suave brisa jugaba con los pesados estandartes del lobo. La guerra silenciosa y letal que había comenzado en un altar sagrado había llegado a su fin definitivo. Los aristócratas corruptos del sur habían aprendido a temer profundamente el nombre de la nueva dueña del norte. La astuta joven duquesa no había necesitado desenvainar una sola espada para poner de rodillas a todo un vasto imperio. Ella había utilizado hábilmente la economía, la información y el terror psicológico como sus armas más formidables. Las minas de plata producían ahora una riqueza incalculable que fluía libremente bajo el cielo azul y completamente despejado. Los inmensos graneros de la fortaleza estaban llenos asegurando la prosperidad absoluta de su vasta gente. Ningún ejército enemigo se atrevería jamás a cruzar las fronteras montañosas mientras ellos dos respiraran el mismo aire. Beatriz levantó la mirada hacia el horizonte luminoso sintiendo una paz profunda y verdaderamente inquebrantable. Ella recordó fugazmente el opresivo peso del vestido de novia y el sabor amargo del veneno en su propia boca. Esa mujer asustada y rodeada de traidores había muerto simbólicamente en los brazos de su poderoso esposo. La mujer que ahora respiraba el aire puro de la victoria era una reina implacable forjada en el fuego de la traición. Diego se acercó lentamente reduciendo la distancia entre ellos con una naturalidad llena de un amor feroz. Él envolvió su brazo grande y callosado alrededor de la estrecha cintura de ella reclamándola frente al mundo entero. El toque cálido del guerrero no era una cadena de posesión sino un escudo impenetrable de devoción eterna. Beatriz apoyó su hermoso rostro contra el pecho firme de él escuchando el latido constante de su noble corazón. La luz brillante del sol acariciaba sus rostros eliminando cualquier sombra de duda sobre su glorioso futuro compartido. Los miles de soldados formados en el patio alzaron sus espadas al unísono creando un destello metálico cegador y majestuoso. El sonido del acero pulido resonó en las altas montañas anunciando el nacimiento oficial de una dinastía intocable. La decadente corona del sur ya no dictaría jamás el destino de las tierras libres bañadas por la luz brillante del norte. Beatriz giró su rostro iluminado para mirar directamente a los profundos ojos oscuros de su temido marido. Ella le sonrió con una sinceridad deslumbrante que derretía el largo y frío invierno acumulado en el alma del guerrero.
El duque le devolvió la sonrisa sabiendo a la perfección que había ganado la lotería del destino en medio de una trampa mortal. Ellos definitivamente no necesitaban pronunciar falsos votos de amor eterno dictados por sacerdotes corruptos en capillas oscuras. Su inmenso amor había florecido en medio del caos total, alimentado constantemente por la confianza absoluta y el respeto intelectual mutuo. La alianza inquebrantable que compartían en igualdad era la verdadera base de la inmensa fortaleza que ahora gobernaban juntos. Inés y Victoria se pudrían lentamente en la oscuridad sofocante de las minas desalpagando con dolor por sus pecados imperdonables. El cobarde y ambicioso arzobispo había sido desterrado a un monasterio remoto tras perder todo su poder y credibilidad sagrada. El rey débil temblaba constantemente en su trono dorado sabiendo que su propia supervivencia dependía exclusivamente de la misericordia de esta formidable pareja. Todos los enemigos arrogantes que habían intentado destruir a la joven novia habían sido reducidos a polvo esparcido por el viento. Beatriz tomó una hermosa pluma de águila y firmó el tratado real final con una caligrafía sumamente elegante, firme y definitiva. Ella selló el nuevo destino del continente entero con un simple movimiento de su mano izquierda bajo la luz radiante del día. Diego tomó el documento firmado cuidadosamente y se lo entregó a un mensajero aterrorizado que esperaba arrodillado en la piedra caliente. El mensajero montó rápidamente en su caballo veloz y huyó despavorido hacia el sur llevando el mensaje definitivo de su misión de la corona. La inmensa plaza del castillo estalló de pronto en vítores atronadores que celebraban la gloria eterna de sus invencibles soberanos. Beatriz se separó ligeramente del abrazo protector de su esposo y caminó con gracia hacia el borde de la alta escalinata de mármol. Ella extendió sus brazos abiertos hacia su pueblo, aceptando el gigantesco rugido de lealtad absoluta que ascendía hacia el cielo azul puro. El viento fresco del norte ondeó su pesado vestido carmesí haciéndola lucir exactamente como una espléndida diosa de la guerra victoriosa y brillante. La pequeña confesión cosida apresuradamente en el guante blanco había sido la chispa minúscula que incendió todo un continente podrido por la ambición. El falso y calculado desmayo en el altar mayor había sido la obra maestra teatral que le había entregado silenciosamente las llaves del mundo entero. Ahora, ella ya no necesitaba fingir ninguna debilidad ni esconderse cautelosamente detrás de las mentiras para proteger su propia vida valiosa. El inmensamente fuerte duque caminó con pasos firmes hasta quedar a su lado compartiendo la luz deslumbrante de la cima inalcanzable del mundo. Ellos se tomaron de la mano entrelazando sus dedos con una fuerza magnética que ni la muerte misma podría llegar a separar jamás. La épica leyenda de la astuta novia estratega y el fiero lobo protector se contaría durante incontables siglos bajo la cálida y hermosa luz del sol. La venganza perfecta y magistral había sido consumada plenamente, dejando tras de sí un reino impecable, eternamente brillante y lleno de infinita esperanza.